Grandes y frescas perlas se adhirieron a la cálida piel como si pertenecieran allí. La joven se examinó meticulosamente en el espejo, peinado, maquillaje, ropa, todo era perfecto. Un mosquito no le dañaría la nariz. Tomó lápiz, labial escarlata brillante y delineó sus labios. En el espejo se reflejaba una belleza deslumbrante, pero sus ojos estaban tristes. La niña sabía que ahora tenía que hacer esto, pero ya no tenía miedo de trazar una línea en el pasado. Siempre es para mejor, así le enseñó su madre. Como cuando era niña, el salón del restaurante estaba lleno de chicos. Inicialmente Julia no quería específicamente invitar. Muchas personas están acostumbradas a celebrar sus cumpleaños en un ambiente familiar confortable, pero para tal ocasión era difícil evitar la tentación de hacer que todos los extraños y conocidos chismorrearan durante mucho tiempo sobre lo sucedido y citaran a Julia. Por ejemplo, no pudo resistir tal tentación. La chica sintió que esta noche sería el momento de su triunfo luego de lo sucedido con alguien, pero ese ya no es su problema, ¿verdad? Julia miró alrededor del pasillo. Los ojos de la joven se detuvieron inmediatamente en Sergei, su esposa. Escuchaba con evidente interés los discursos de la rolliza morena, la arisca, amiga de la escuela o no amiga, solo conocida. Un escalofrío recorrió la espalda de Yola, pero decididamente dejó de lado sus dudas. Ahora no es el momento. Un poco más tarde, como dijo Scarlett, lo haré. Piénsalo mañana y lo pensará por la noche, cuando todos los puntos estén punteados y todo se vuelva claro y transparente. Seriosa, una morena de ojos azules con rasgos regulares, casi femeninos, hermosos, un corte de pelo a la moda, mejillas perfectamente afeitadas. Notó que su esposa apareció en la puerta pasillo e inmediatamente interrumpió la conversación con Larisa, quizás demasiado bruscamente, pero no había otra manera. El hombre entendió esto perfectamente. Inmediatamente se interesó profundamente en el contenido de su plato y comenzó a comer con tanta avidez como si no fuera solo para él. Lo mismo, pero para todos los invitados juntos. El resto de los visitantes de este elegante restaurante campestre se veían alegres y gratamente sorprendidos. Entre ellos estaban los compañeros de Julia, incluso los amigos más antiguos, familiares, algunos conocidos casuales. Se sorprendieron porque de repente Julia los invitó a celebrar su cumpleaños. Después de todo, la fecha no parece redonda. Bueno, y los ricos, al fin y al cabo, tienen sus peculiaridades. Por eso los invitados tenían prisa por disfrutar al máximo de la deliciosa comida, un interesante programa de espectáculos por el que el restaurante Caprice siempre ha sido famoso. Agradable sociedad y, en general, el sentimiento de vacaciones que parecía flotar en el aire. Para gran sorpresa de Sergei, su esposa también invitó a sus familiares y conocidos. Y la administración de su oficina en pleno, ni siquiera sabía que tenía tantos familiares. Aquí estaban sentados decorosamente en las mesas, y primos con sus mujeres e hijos, y algún tío lejano con su mujer y, por supuesto, su madre y su padre, con los que Julia no tuvo especial contacto durante los 5 años de matrimonio. Al principio, Sergei no entendía por qué sucedía esto. Y luego simplemente se volvió indiferente hacia ellos. Los asuntos de mujeres no le conciernen y está bien. La fiesta parecía una montaña. Ese es exactamente el tipo de comparación que la cumpleañera podría haber elegido. Mirando desde un lado cómo todas estas personas se divierten en la festividad en honor a su cumpleaños. Caras felices, champán fluyendo como un río de brindis y deseos sinceros como si se les ordenara. Brindis así desde el fondo de mi corazón. ¿No es esto con lo que toda mujer solo puede soñar? Su gorra, tan hermosa y extraordinaria, así con pompa y esplendor. Si tal fiesta se hubiera organizado en su honor hace un año, ella hubiera sido la mujer más feliz del planeta. Y ahora todo está mal, todo está mal, todo está mal. Julia caminaba por el salón mirando a su alrededor. Los invitados se divertían por todos lados. El champán corría como un río y bailaban en el pista de baile. La niña miró el reloj antes del inicio de la actuación para la cual había reunido a todos. Aquí no quedó nada durante unos minutos. Bueno, todo está bien, ella esperará pacientemente. Julia y Serga se conocieron por casualidad en alguna fiesta juvenil. Parece que alguien del grupo universitario de Yulina sugirió invitar a más chicos de otras universidades a una fiesta común en un departamento y todos estuvieron de acuerdo. Y así comenzó su comunicación, que rápidamente se convirtió en una relación romántica en toda regla. Sergei era 4 años mayor y estudiaba ingeniería, mientras que Julia soñaba con convertirse en economista. Cortejaba maravillosamente a Seriosa.
¿Quién podría haber imaginado que en nuestro tiempo todavía había tan románticos que caminaron mucho por la ciudad en cualquier clima y luego se sentaron en un café abrazándose y besándose, hicieron turismo en las atracciones cercanas y publicaron fotos en las redes sociales? Se relajaron junto al mar y pasaron tiempo juntos en la dacha de los padres de Cereza en ese momento. Recibieron sus diplomas. Todos los familiares simplemente estaban seguros de que estos dos seguramente formarían una familia y nadie se equivocó inmediatamente después de que Sergei consiguió su primer trabajo con un diploma nuevo, aún no obtenido, él estaba allí. Julia le hizo una hermosa propuesta de matrimonio, que la niña, nerviosa y vacilante, aceptó con naturalidad. La boda fue ruidosa y alegre. Aún así, las familias de ambos padres se casaron hoy. Julia Cereza tenía una limusina de 12 plazas con anillos en el capó y estatuas de cisnes de hielo en el salón de banquetes, decorado con luces intrincadas y fuegos artificiales durante varias docenas de escenas. La boda será recordada durante mucho tiempo tanto por los recién casados como por los invitados. De la celebración Julia Cereza empezó a vivir en un apartamento alquilado y por eso se decidió para posponer tener hijos. De hecho, razonaron los recién casados, hay tantas cosas interesantes en el mundo que para limitarse inmediatamente a pañales, cereales y camisetas primero debes conocer el mundo, comprar tu propia casa, separarte de parientes y padres, y luego pensar en aumentar la familia, ya que el rumbo estaba fijado para luego ahorrar dinero para el pago inicial de un apartamento con una hipoteca en julio y Sergei se sumergió en ganar dinero y construir una carrera por primera vez. Julia todavía estaba estudiando, solo podía. Por las noches ganaban dinero extra y el principal sostén de su pequeña familia era su marido, pero ya en el 5.º año, a la niña, que se mostró excelente en la práctica de pregrado, se le ofreció quedarse en una empresa industrial bastante grande y rentable en la región, y ella no pudo evitar aceptar condiciones tan sabrosas. En un año los ingresos de marido y mujer aumentaron y luego Julia comenzó a traer a casa un poco más de dinero, no lo suficiente como para llevar a Sergei a la depresión. Por ser un sostén de familia insolvente, pero aún así suficiente para él. También comenzaron a tomar algunas medidas para incrementar sus ingresos, vivían modestamente, intentaron ahorrar todo lo que pudieron. La primera cuota del pago fue completamente pequeña y se les pagó completamente. Incluso teniendo en cuenta que Julia podía irse de baja por maternidad en cualquier momento, pero aún así Julia no mejoró la situación demográfica del país. Tenía prisa y creía, con razón, que si existía la posibilidad de trabajar en condiciones normales y en un lugar normal, ¿por qué no tomar medidas para el futuro? Y no les vendría mal comprarse un coche, al menos uno entre ellos, así que Julia Sergei trabajó mucho, gastó poco, pero al mismo tiempo estaban completamente felices juntos y completamente satisfechos con la boda de la noche, conociéndose. Para la cena, los cónyuges podrían jugar, hablar, discutir algo divertido o triste, lo que pasó durante el día, hacer planes o simplemente soñar en grande si fuera fin de semana. Libre de papeleo y redacción de informes. Los dos podrían ir al bosque o a la playa, caminar por las calles de la ciudad o visitar a sus padres. En otras palabras, no se aburrían en absoluto. Sergei mostró afecto con mayor frecuencia y ternura. Y Julia mostró cariño y eso le sentó muy bien a ambos. Un día, durante su hora de almuerzo, Julia decidió salir corriendo un minuto a una perfumería que acababa de abrir, literalmente a la siguiente cuadra de su oficina. Todas las chicas del trabajo lo elogiaron por su impresionante variedad y sus bajos precios. Entonces Julia decidió que ella también debería hacerlo. Caminar hasta Julio llegará pronto. Y esto significa que sería bueno para el cumpleaños de Sergei comprarle un perfume moderno y elegante como regalo. Mientras Julia se concentraba, olía la muestra y contaba mentalmente el porcentaje de descuentos en ofertas promocionales, entró otra señora a la tienda, era brillante, atractiva y hasta impactante, aunque esto es, como dicen, para una amateur, una minifalda de cuero ajustada. Escote profundo, lápiz labial pegadizo y pestañas largas que casi llegaban a las cejas, la dama comenzó a deambular por los pasillos de perfumes femeninos, absorbiendo periódicamente repugnantes. Le entrega primero una botella y luego otra, las huele y de vez en cuando dice algo, como si no fuera una vergüenza vender cosas tan baratas.
Julia no habría prestado atención a la desconocida si de repente no la hubiera mirado más de cerca y hubiera corrido hacia ella, casi empujando a los demás compradores y asesores de ventas gritando Yulchik, hola Saya, finalmente te encontré. Julia miró perpleja algo que se acercaba a ella, agitando los brazos de manera incitante, no reconoció a esta mujer en absoluto, una vez. Estaban familiarizados, sin embargo, cuando la dama se acercó, Julia aún logró reconocerla como su ex compañera de clase Larisa Belova, estudiaron juntas desde el 1º al 9º grado, después de lo cual Lariska, debido al bajo rendimiento, se vio obligada a ir a la escuela. Y ella, Julia, permaneció en su escritorio hasta la graduación, inmediatamente después de que se entregaron los certificados de 9º grado. Sus caminos de vocabulario se separaron por completo y las niñas no se habían visto durante casi años, aunque teniendo en cuenta algunas de las características de Larisa. Julia no se arrepintió en absoluto. Hola, hola. Larisa abrazó a Julia sin ceremonias, sin prestar atención a que obviamente se sentía incómoda, no le gustaba nada cuando extraños se acercaban a ella. Está feliz de verte, conejita. Bueno, cuéntame cómo vives. ¿Dónde te instalaste? Como la vida joven en general, ya decía Larisa, no era propia de antes, aparentemente estirando las vocales, obviamente para lucir más glamorosa. Los ojos tenaces de los excompañeros se deslizaron sobre la ropa joven y notaron todo, 2 piezas. Traje en el mercado y zapatos del mismo lugar y casi completos. Falta de maquillaje en su rostro. Bueno, Julia se sentía como una mercancía en el show y este sentimiento la incomodaba. Sí, estoy bien, pero ahora necesito correr. Traté de disuadirla con un asunto urgente. Su hora de almuerzo está llegando a su fin, solo quedan 5 minutos, entonces estaré bien. Fue un placer verte, Larisa. Julia esperaba que la falta de sinceridad de la última frase no fuera demasiado obvia. Aunque a Larisa aparentemente no le importaba si querían verla o no, resistió su presión como un tanque que solo conoce un camino a seguir. Bueno, no puedes simplemente huir. No te hemos visto en 100 años, charló Larisa y siguió a Julia fuera de la perfumería. Te contamos en el camino que y cómo puedes llegar lejos de aquí. Sí, no, Julia no quería tomar este palo para guiarla, pero su cortesía y sensibilidad innatas hacia la voluntad ajena no le dieron la oportunidad de responder adecuadamente e incluso rechazar a un compañero de viaje no invitado, por lo que hablaba casi del brazo. Caminaron hasta las puertas del emprendimiento donde trabajaban Julia y Larisa. Al enterarse de este lamentable hecho, para ella, la biografía de su amiga no tardó en levantar la nariz y decir que una mujer de verdad no debe contaminarse las manos con trabajo como ninguna otra y que la familia tiene dinero para volar a las islas a relajarse. Ser atendidos exclusivamente por el hombre cabeza de familia y el sostén de la familia. Además, en los pocos minutos que las jóvenes caminaron juntas, Julia tuvo que escuchar el mismo largo discurso que Larisa dedicó a sus relaciones con el sexo opuesto, pues resultó que esas mismas relaciones se desarrollaban con Laura. De manera muy específica, los hombres no querían abrir sus billeteras para un nuevo conocido y vaciar sus cuentas bancarias hasta el fondo, por lo que Larisa dejó una y pasó a la siguiente, en el camino, descubriendo qué más podía llevarse de él. Ella habló de ello con mucha calma. Como dicen, se notaba que no tiene ningún complejo al respecto. Bueno, solo piensa en ser una mujer mantenida que constantemente está pidiendo dinero, ¿qué tiene de malo eso y nada más? En su opinión, vivían todas las mujeres que tenían al menos una gota de cerebro en la cabeza. Sin embargo, fue precisamente la presencia del cerebro de Larisa lo que Julia dudó de lo contrario. ¿Cómo explicar tanta claridad de pensamiento y sencillez de carácter? Nunca antes la muchacha estuvo tan feliz de ver su entrada. Cerca apareció un edificio casi gris con puertas azules. Julia se detuvo y empezó a intentar despedirse de Larisa lo más rápido posible, pero no. Fue allí donde Laura se negó obstinadamente a irse, aparentemente habiendo encontrado en Julia un oído libre y la oportunidad de abrir libremente su alma, y al final, cuando Julia comenzó a mirar expresivamente su reloj e insinuar que volver tarde no tendrá un impacto positivo en tu carrera. Laura se compadeció y aceptó dejar ir a Julia siempre que le diera su número de teléfono. No sé por qué Julia dictó estos números y taconeó con satisfacción.
Había mucho trabajo en los pasos a seguir, y a esa hora del almuerzo estaba así y no podía descansar. Julia realmente esperaba que Larisa pensara en no llamar, pero mala suerte. Unas horas más tarde, al final de la jornada laboral, aparecieron números desconocidos en su teléfono. Sin sospechar ningún truco, Julia cogió el teléfono y... Larisa inmediatamente comenzó a pedir visitar a su amiga de la infancia. Como llamaba a Julia, la joven sintió con todas sus entrañas que la decisión más correcta era cortar ahora cualquier comunicación con Larisa. Nunca fueron cercanos, y más aún, nunca pudieron ser llamados amigos, no en la infancia ahora, pero la eterna lástima de Yulina por los que tenían menos y estaban necesitados no le permitió hacer lo correcto, y por eso Julia la dictó malditamente. Domicilio de Larisa. En respuesta a sus numerosas y persistentes solicitudes, Larisa respondió alegremente que algún día definitivamente te hará una visita y Julia se desmayó del asombro, miró el teléfono que tenía en la mano. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué hizo esto? Suspirando, Julia decidió no molestarte por este noble acto y comenzó a hacer las cosas. Sus cosas para irse a casa. Apenas cruzó el umbral la joven escuchó el seductor olor proveniente de la cocina. Acercándose a la puerta, Julia se detuvo y comenzó a observar con visible placer cómo su esposo les preparaba la cena. Aún no se había dado cuenta de su esposa porque llevaba auriculares y... Vi un video de cocina en YouTube, pelé bien las patatas y corté las verduras. La mujer admiró los movimientos de sus fuertes manos e imaginó que la cena preparada por semejante chef podría ser una continuación maravillosa e intrigante. Sergei tomó una toalla para sacar del horno una fuente para hornear con pollo rosado y miró a su esposa acerca de «¿Ya estás en casa?». Reaccionó al instante, abrazó a Julia en sus brazos. «Está feliz de verte, y veo que tú estamos ocupados hoy», preguntó en broma y encantada la chef de un restaurante con estrella Michelin. Julia, mirando así a mi marido, en el proceso de intercambiar chistes y chistes, se cortó la ensalada, se horneó con queso y ajo, se sacaron las papas del horno, se cortaron en hermosas porciones y se sirvieron en la mesa. Pollo fragante en salsa agridulce. A Sergei nunca le gustó mucho cocinar, pero para Julia trató de cambiar este rasgo de carácter en sí mismo y, por lo tanto, periódicamente intentaba sorprender a su esposa con risotto lasaña o, como ahora, la apetitosa corteza con corteza crujiente. Julia se sentó en el regazo de Sergei y mientras su futura cena crecía apasionadamente frío. Besó sus labios porque la respiración de su marido se aceleró y con qué fuerza sus manos comenzaron a apretar su cintura. La mujer se dio cuenta de que la cena tendría tiempo de enfriarse más de una vez antes de que volvieran a recordar y se prepararon para rendirse a las olas de placer cuando Sergei bajó. Llevó su mano a su rodilla y comenzó a mover su palma hacia arriba. Julia le mordió ligeramente el lóbulo de la oreja, lo que sabía que a su marido siempre le gustó, pero antes de que pudiera pasar a la siguiente caricia, sonó el intercomunicador, exigiendo de manera brusca, penetrante y de alguna manera especialmente repugnante. O simplemente así le pareció a Julia en todos los sentidos. En este caso, la joven tuvo que alejarse de su marido y, de mala gana, salir al pasillo para saber quién era el que traía la difícil sobremesa. Julia tronó por el altavoz sobre su modesto «¿Quién está ahí?». «Soy yo, abre el diablo», literalmente Julia gimió. Parada en la puerta, después de todo, fue Lariska quien vino, no parecía polvorienta. «¿Y quién es esa Lariska?», preguntó Sergei desde la cocina. «Sí, una excompañera de clase, pero ella se considera casi mi mejor amiga», respondió Julia, todavía indeciso. Al mirar el intercomunicador, supo que el micrófono estaba apagado. Y Larisa no podía oírla, pero tal retraso hablaba por sí solo. Después de sopesar rápidamente los pros y los contras, Julia decidió dejar entrar a Larisa por unos minutos, para explicarles que ya no era necesario acudir a ellos sin invitación. Y presionó con su dedo el botón para abrir la cerradura de las puertas de entrada. Larisa llegó al ascensor unos minutos después. Julia todavía tenía la idea de que el temperamento exuberante de su ex colega y los mecanismos podrían hacer que funcionaran más rápido desde el umbral. La mujer saludó a Julia en voz alta y más fuerte que en el pasillo por Sergei y ordenó arrastrar una bolsa de tamaño impresionante a la cocina. ¿Y eso es lo que?, preguntó Julia, balanceándose sospechosamente sobre los lados hinchados de la bolsa. Los productos estaban juntos con calma, sin vergüenza, los invitados respondieron.
Veo que aquí es pobre, aunque está limpio. Así que tal vez puedas ir normalmente mientras estoy de visita estaré contigo con estas palabras Larisa entró al baño sin invitación y Julia Sergei solo quedó perpleja después de lavarse las manos. Larisa entró suavemente en la cocina y, sin dejar de hablar, se sentó en la silla de Julia y exigió un impuesto. Una tabla de cortar y un cuchillo para queso cuando Julia objetó que no debían cortar el queso con un cuchillo común y corriente. Larisa puso tal cara que Sergei incluso se llevó las manos al corazón de una manera espectacularmente ostentosa, como si no pudiera soportar tal horror en su cocina como Larisa May decide crear un ama de casa en toda cocina digna simplemente debe haber un cuchillo para queso y mantequilla y en general para muchas cosas. No es de extrañar que te sientas tan incómodo. Espera, recuerdo que en la escuela secundaria te saltaste la clase de economía doméstica para leer un libro en la escuela. No es de extrañar que hayas resultado ser una pésima ama de casa. Pero resultaste ser una buena ama de casa, dijo Julia, apretando cada palabra, lo bueno salió y lo malo quedó. De alguna manera logramos usar un cuchillo para todo y no sufrir por ello, ¿es verdad, Sergei? Julia buscó en su marido más apoyo y apoyo. Seriosa respondió, por supuesto, y las placas tampoco tenemos firmas, si las placas son una tontería, hizo un gesto con la mano. El invitado, mirando el poste sobre la mesa, concluye que usted mismo se lo come y tiene la intención de alimentarme con estos platos. Llamaron bueno, Tuyulcada con toda su apariencia Larisa demostró cuanto más exitosa, más rica y generosa es que los dueños Julia notó que Sergei simplemente se encogió de hombros y entró a la sala para participar en esta presentación, claramente no lo hizo. Mientras tanto, Larisa había logrado romper en pedazos la cena de gala, pero en general, preparar pollo como plato festivo para la mesa ya es cosa del siglo pasado. En la mesa en un día especial debe haber jamón de cerdo cocido. O, en el peor de los casos, un solomillo de alta calidad, pero no pollo con patatas. Critica la decoración de la cocina, el refrigerador es pequeño y no combina en absoluto con el interior, y también le informa a Julia que su ropa parece como si la hubieran usado personas sin hogar antes que ella. La palabra era esta. Una dama brillante y cautivadora. Intenté caracterizar todo lo que vi y quedó claro que no tenía absolutamente ninguna importancia. El hecho de que no le preguntaron, Julia todo el tiempo parecía que la mejor opción para deshacerse de la molesta presencia de Larisa sería escucharla y sin embargo estoy de acuerdo con ella en todo y se ofrece a mirar. Finalmente, un interior más elegante, de alta calidad y moderno, combinado con los mismos propietarios, sin embargo, todo resultó no ser tan simple tan pronto como Larisa terminó de preparar sus delicias. Ella envió a todos a la mesa y ella misma fue la primera en probar todas estas obras maestras culinarias. Para ser justos, vale la pena señalar que realmente había algo que probar que Laura trajo consigo y cortó exquisitas variedades de pescado ahumado y caviar rojo y unas pequeñas tartaletas hechas con una masa especialmente crujiente y queso, azul y mucho más Julia. Solo veía pasar las manos de su amiga y excompañeras de clase, que cortaban todo, sin dejar que el ama de casa viera la comida. Lo puso en platos y puso la mesa durante el proceso de servir, la mujer ya estaba habitualmente sorda al oído y la opinión del invitado sobre el estado del mantel y la limpieza de los tenedores, no se puede decir que esta visita a Larisa se alegrara. Julia, era imposible tener una buena conversación con ella, Laura se comportó de manera muy deliberada. Mientras tanto, para Sergei era obvio que sin importar qué y cómo sucediera en la cocina, él miraba a Larisa como si fuera un animal extraño con evidente interés de investigador, pero sin el deseo sincero de comunicarse, Julia supo que chicas tan provocativas definitivamente no agradaban a su marido, después de todo, en su tormentosa época de estudiante, él prefería chicas tranquilas y hogareñas, y lo intentó. Aléjate de todas las mujeres cuando Larisa terminó de poner la mesa, se sentaron a cenar y el invitado sacó de la bolsa también había una botella de brandy, como ella dijo, pero estaba aceitoso. Al mirar a Sergei para conocerlo, Seriosa no se sintió muy inspirado por la perspectiva de beber alcohol, pero sí bajo una fuerte presión de Larisa. Tuvo que darse por vencido y seguir bebiendo. En cuanto a Julia, apenas tomó un sorbo de la bebida, a la chica no le gustaba mucho el alcohol, y aunque le gustara, prefería el vino espumoso. Sin embargo,
Este brandy en particular era realmente sabroso, ya sea porque Larisa realmente sabía sobre el alcohol o simplemente le convenía específicamente a Julia, pero a ella le gustaba el brandy. No era muy amargo ni desagradable, pero exactamente como debe ser una bebida noble con historia antigua. Después de las reuniones de mesa, toda la compañía se calentó bien. El coñac se trasladó a la sala de estar y comenzaron de nuevo las críticas al diseño interior, solo que ahora Larisa, bajo los efectos del alcohol, pensó mucho menos en lo que exactamente le dijo al dueño de la casa, y por eso la verdad es que el útero resultó aún más feo que en la cocina, por lo que Larisa exigió que le proporcionaran un lugar para fumar y un cenicero y apenas podía aceptar el hecho de que tendría que fumar en el balcón. Julia sabía que su marido, que no era fumador, no soportaba que las mujeres fumaran, así que hizo una mueca cuando Laura salió a fumar al balcón. Sin embargo, al cabo de unos minutos volvió y empezó a hablar de nuevo, intercalando sus palabras con exclamaciones inconexas. Julia empezó a mirar su reloj. Ya eran las horas, pero el invitado evidentemente no regresaba a casa. Encendía el televisor con un canal de música y periódicamente se ponía a bailar justo en medio del salón, invitando a los dueños de la casa a la improvisada pista de baile. Sergei, como notó su esposa, no tenía muchas ganas de participar en esta celebración de la vida y por eso se sentó cerca del sillón y Julia se escuchó a sí misma. Bueno, ¿qué estás haciendo, Yulka? ¿No está claro que tu marido es joven y travieso, que necesita impulso y movimiento? ¿Y tú te quedas aquí como una columna de sal y no para guiar con las orejas? Julia miró a Seriosa, quien estaba relajado reclinado en su silla. Sin embargo, en respuesta a las palabras de Larisa, ella apenas sonrió y a Julia no le gustó en absoluto. Larisa solo logró decir esto a primera hora de la noche, cuando Sergei ya bostezaba abiertamente. Y Julia pensó que tendría que dejarla por la noche y, en opinión de Julia, la noche estaba irremediablemente arruinada. Era simplemente imposible imaginar un final peor para el día y no podían imaginar a Sergei intercambiando lánguidamente impresiones de la visita, desnudo o en algún lugar de la cama, y no se podía hablar de una continuación agradable del día. Julia se sentía como un limón exprimido, de algo estaba segura la joven, ya no permitiría que Larisa invadiera su casa y se quedara así. Despertarse a la mañana siguiente no fue agradable, ya que la botella de brandy que bebió el día anterior tuvo un efecto mucho peor en su estado de cabeza. Bromeando sobre esto con su esposo, Julia de alguna manera se preparó para ir al trabajo y se fue con la sensación de que su cuerpo no podía soportar tantas reuniones como ayer. La jornada laboral parecía inusualmente lenta y avanzaba como melaza. Sin embargo, la sorpresa principal aún estaba por llegar en la tarde. El teléfono de Yulin volvió a sonar y nuevamente él que estaba en la línea. Naturalmente, Larisa, no fue fácil para la mujer volver a soportar la tortura llamada comunicación con un ex colega que ya estaba cansado de algo peor que un rábano amargo. El día después de la reunión, sin embargo, ni siquiera podía hablar groseramente. Los colegas de Larisa estaban cerca con fingida amabilidad. Preguntó cómo se sentía Julia y qué opinión tenía Seriosa de ella. Después de la noche sin importancia de anoche, se armó de valor para murmurar por teléfono. Julia respondió honestamente a la pregunta de Larisa. Bueno, esto no es nada inesperado. Me reí, así que pronto él me conocerá mejor y definitivamente nos llevaremos bien con él. Julia, estuve tentado de preguntarle a Larisa por qué decidió esto. Ellos, Sergei, definitivamente deberían conocerse mejor, pero ella decidió no agitar el avispero en presencia de compañeros de trabajo, como luego resultó que fue completamente en vano terminar la conversación. Con el pretexto de que necesitaba urgentemente acudir al gerente, Julia pensó qué hacer ahora. De hecho, solo tenía el deseo de intentar por todos los medios mantenerse alejada de Larisa y su efervescente iniciativa, que amenazaba con ahogar toda la vida familiar de Julia. Sin embargo, la joven aún no sabía lo que le esperaba. Apenas tuvo tiempo de volver del trabajo, quitarse la ropa de oficina y meterla en el microondas. Para descongelar un trozo de carne para la cena, volvió a sonar el intercomunicador. Presa de un mal presentimiento, Julia salió al pasillo y no se equivocó, era Larisa otra vez, igual que el día anterior. Gritó algo alegremente, y ahora Julia, como contra su voluntad, le abrió la puerta y la dejó entrar a su casa.
pero esta vez Larisa llegó no solo con una bolsa de compras, valiosas críticas y buen humor, sino también con novedades. Imagínate Yulchik, ahora siempre estaré a tu lado. Serioga, en su casa de la esquina tenía un apartamento para alquilar en oficina en el primer piso en las escaleras, una entrada tan independiente, ya sabes, así que la alquilé y abriré un nuevo salón de belleza allí. De lo contrario, en mi opinión, las mujeres en esta ciudad no tienen suficiente elegancia y encanto. Lo harás. Ven a verme una vez a la semana o un poquito más, te preparamos algo dulce y luego miramos tu piel, cabello y uñas. Da miedo. Permiso. Julia escuchó a Larisa. No sé qué decir ni cómo reaccionar. Por un lado, tenía todo el derecho a alquilar bienes inmuebles para negocios donde le conviniera y, por otro, ¿pero por qué en la casa de Seriosa? Le impidió encontrar una oficina adecuada en las escaleras de la siguiente cuadra en otra calle o, mejor aún, en otra galaxia. Además de esas insinuaciones grasientas de ella de que Julia podría verse mejor. Sí, ella no tiene años y la comparan con la propia Larisa, bien arreglada y glamorosa, es un poco así que pierde, pero al fin y al cabo tuvo otras prioridades desde el principio. Julia se limitó a negar con la cabeza, incapaz de ordenar inmediatamente sus pensamientos, pero Larisa entendió todo, como siempre, a su manera. No pienses nada, definitivamente no aceptaré tu dinero, al final. Con ustedes, amigos de la infancia, esto será parte de mi pequeño ascenso a trabajar en esta ciudad. Habiéndole explicado a Julia todo lo que decidió de esta manera, Laura empezó, como ayer, a sacar la comida guardada de su bolso y paquetes. Ante la perezosa excusa de la anfitriona, los invitados nuevamente, en sus mejores tradiciones, no prestaron atención. Julia vio claramente en la mesa, un conjunto de productos apareció en la mesa no peor que ayer, pero hoy no todo se limitó solo a los productos. En el fondo de la bolsa de ropa deportiva también aparecía un delantal con la forma de un cuerpo femenino sobre un fondo oscuro. Desde la distancia podría parecer que debajo del delantal se escondía una cocinera desnuda, una bata de felpa e incluso, por alguna razón, un par de pantuflas mullidas. Mientras Julia miraba asombrada este conjunto de ropa, Larisa nuevamente comenzó a reír y burlarse. Bueno, ¿por qué miras esto como un fantasma? Vi la ropa como ropa ayer, pensé que mi vestido cuesta más que todo este conjunto de muebles. En todo tu apartamento, pero puedo ensuciarlo aquí contigo. Es elemental porque sería mejor si pudiera cambiarme de ropa, ¿no? Entonces, ¿vas a quedarte ahí como un pilar o me vas a ayudar? Cuelga esto en tu armario, espero que haya un rincón para mi querida amiga. Julia simplemente se quedó sin palabras. Literalmente no sabía qué decir ni cómo comportarse para detener este peculiar y sigiloso avance de una persona completamente incomparable que amenazaba con privarla. Hogar de intimidad y familia. Mientras la dueña de la casa pensaba, Larisa entró en la habitación y, empujando la puerta del armario, dio el primer paso que encontró, en el que con bastante éxito atrapó su bata rosa brillante con unos asquerosos toques de color verde claro. Flores moradas y mariposas. Contrastaba marcadamente con los discretos tonos pastel de su guardarropa. No estaba acostumbrada a colores tan atractivos y tanta audacia por parte de desconocidos virtuales. Cuando la bata estuvo lista, Larisa se puso sus pantuflas nuevas y se dirigió a la cocina, luciendo como si el departamento de Julia hubiera sido conquistado por su fortaleza, que está a punto de lanzar una bandera blanca y solo necesita empujar un poco para obtener un resultado aceptable pronto. Larisa se sentó a la mesa y comenzó a cortar, arreglar y decorar sin parar de hablar todo el tiempo, aunque Julia la escuchaba con el oído pegado al suelo. Los hombres existen para que las mujeres podamos vivir bien. Tomemos, por ejemplo, mi primer Fyodor, bueno, en el sentido no tanto del primero, sino del primero que me dio algo. Estuvo casado durante mucho tiempo y ya tenía alrededor de años, pero logró dar yo un auto pequeño. Cuando me di cuenta de que no se podía esperar más alegría en la vida al ver cosas, dejé su trabajo y comencé a salir con su amigo Leonid. Lenechka también era bueno a su manera y ni siquiera estaba casado. Pero él estaba muy celoso de mí y me controlaba todo el tiempo, preguntándome a dónde iba y con quién pasaba el tiempo. ¿Y por qué soy joven? Quiero salir a caminar y ver mundo, así que busco a alguien que pueda saltar sobre mi trasero.
Lenya solo me regaló en 6 meses, me regaló aretes de oro con perlas, un par de cadenas y un anillo. Con un pequeño brulí casi bueno, yo también lo dejé porque conocía a Lesa aquí, en general, al chico le encantaba viajar, lo que significa que me conviene, solo que resultó que Lesa no fue la única que me llamó en el viaje. Y más algunas chicas, ¿te imaginas cómo somos todos? Fresco en una habitación, así que nos divertimos. En general, allí mismo en el hotel conocí a Jafar y ya no estaba con Lesa, pero él volvió a casa con Jafar, su esposa estaba en casa con un grupo de niños y él solo quería tomar un descanso, así que nos quedamos juntos. Y salimos mucho tiempo, solo nos conocimos. Jafar prefería al más joven y como hombre decente, me dio dinero para un salón en la capital. Pero aquí es fácil iniciar tu propio negocio, así que gracias Jafarchik por las maravillosas oportunidades. En algún momento a Julia le pareció que Larisa ya estaba un poco borracha, de lo contrario, ¿cómo es posible? Exponerle a una persona esencialmente desconocida todas las complejidades de su relación, o no todo. Julia sospechaba que Larisa simplemente guardó silencio sobre muchos de sus caballeros durante una noche, o no podía recordarlo o no creía que fuera importante. Julia simplemente permaneció en silencio mientras su amiga derramaba su alma. Dos deseos luchados en lo más profundo de su cerebro. Inmediatamente se levanta de un salto, señala a esta mujer sin principios mantenida en la puerta y permanece tranquilamente sentada en la mesa porque Larisa personalmente aún no ha hecho nada malo. A ella. Bueno, claro, si no se tiene en cuenta la presencia. Arruinaron anoche, que nunca lograron pasar juntos. Sergei. Hablando de Sergei, Julia saltó de su silla, pronto su esposo regresará del trabajo, lo que significa que cuando llegue la cena ya debería estar lista, al menos principalmente la mujer corrió de un lado a otro. Cocina, echando agua en la sartén y sacando del microondas un trozo de carne que ya se había descongelado hace mucho tiempo. ¿Por qué corres? Larisa reaccionó a tus acciones de una manera peculiar. Es imposible que un hombre normal coma de todos modos. Mira cómo nos encontraremos con tu Sergei hoy. Da el trabajo, apuesto que ayer le gustará. Recuerdo que Seresenka dijo que le gustan mucho los mariscos porque hoy paré en un mercado de pescado y tomé un cóctel de mariscos aquí y calamares y mejillones y hay tentáculos de pulpo. Larisa continuó hablando más en la cabeza de Julia. Seresenka se disculpó porque Larisa dijo esa palabra vulgar de manera tan casual, como si no hubiera nada extraño en llamar al esposo de su amiga por un nombre cariñoso al día siguiente de conocerse. Ahora preparemos algunas comidas rápido, Larisa ahora. Se sintió aliviada con su impactante delantal semidesnudo y conjuró sobre la estufa, encendiendo un fuego bajo una cacerola con agua. Ya sabes, la voz de Julia de repente ganó fuerza y confianza. Tal vez Laura, ya es suficiente, a nosotros, seriosa, no nos echa a perder esquiar en el extranjero y, por eso, tratamos la pasta que comemos en la cena con normalidad. Estoy muy feliz. Te veo periódicamente, pero con mis frecuentes apariciones e incluso con una bolsa de compras del tamaño de mi refrigerador, me estás poniendo en una situación incómoda. Ahora vendrá seriosa y necesito tiempo para cocinar. Él tiene una cena normal, por favor prepárate y vete a casa. No tengo absolutamente ningún tiempo para mirar a Larisa, y por un minuto la propia Julia tuvo miedo de haber ido demasiado lejos. Pero luego se dio cuenta de que no había nada de eso y con tales tiburones solo puedes comunicarte en su idioma. Intuitivamente la joven sintió bien que si no pones a esta misma Larisca en su lugar ahora, esto podría terminar mal para tu familia y en un futuro muy cercano, así que no lo hagas. ¿Tiene sentido retrasar las explicaciones? Es necesario actuar inmediatamente ahora y... Periodo. Y luego Larisa comenzó a llorar, llorando naturalmente, untándose lágrimas en la cara junto con una base costosa o lo que sea que usan ahora como base para el maquillaje. Julia no sabía eso. ¿A eso te refieres? Sí, dijo Larisa, enterrando la cara en ella. Palma, pero pensé que al menos aquí podré comunicarme plenamente con alguien que no me necesitará solo mi cuerpo como un caparazón vacío. ¿Y entonces mis amigos de la infancia me están echando por la puerta y a dónde debería ir entonces? Ya he contado años desde que estuve aquí en mi ciudad natal sin un sueño. No estaba en espíritu por toda la capital, en países extranjeros, deambulaba pensando que allí encontraría mi felicidad. ¿Y tú, Yulka, no te avergüenzas de tratarme así? No te voy a comer. Vine a ti con un alma pura.
Traje todo listo conmigo. ¿Qué haces, Yulka? ¿Por qué me haces eso? ¿Logré hacerles algo malo a usted y a su marido que ya me están ahuyentando? Como un perro de jardín, tal historia desanimó un poco a Julia, no estaba acostumbrada a tales manipulaciones, de lo contrario las habría reconocido de inmediato. Pero la niña tenía el deseo de sentir lástima y proteger a todos los que la rodeaban de una forma u otra y por lo tanto, no. No se me ocurrió nada mejor que quedarme ahí con el ceño fruncido, ella simplemente no sabía qué hacer y no había absolutamente nadie con quien consultar. Mientras tanto Larisa seguía sollozando y sucedió que en ese mismo momento la llave chirrió. En el ojo de la cerradura y el propio Sergei cruzó el umbral de la casa. Hola chicas, ¿qué tipo de humedad hay aquí?, preguntó el hombre, examinando atentamente al invitado. Larisa todavía estaba vestida con ese delantal particularmente atractivo y el ojo masculino perspicaz vio inmediatamente exactamente lo que quería. Para ver. Julia, que vio perfectamente cómo Seriosa miraba a Larisa, respondió enfadada: sí, fue Laura quien organizó el concierto por encargo cuando le dije que no podíamos tenerla todas las noches. Nosotros también somos personas vivas, necesitamos descansar bien después del trabajo, no tiene sentido criticar mi visión de la casa aquí mismo en mi propia cocina, es de mala educación, ¿no te parece? Seriosa, vamos, respondiste. Conciliadoramente el marido no apartaba los ojos del delantal de Larisa, ella no había hecho nada malo. Bueno, ahora que lo pienso, visitó a su amiga, tal vez en... Hay algo malo en eso, sí, y no nos resulta nada difícil aceptarlo. Si quieres descansar, puedes entrar en la habitación y tumbarte. Vamos, cariño, eres educada y hospitalaria, ¿qué pensarán de ti? Nuestros invitados. Larisa, sintiendo el apoyo, inmediatamente se acercó a Sergei de lo que podía permitirse y abrazó al hombre con una mano en su cuello. Sí, Yulka, no te preocupes, todo estará bien, si quieres descansar, ve, y Cereza, aquí estamos a cargo, incluso puedo llevarte comida a la cama, respondieron mi esposo y Julia de inmediato. Con dificultad reprimió el impulso de golpearlo con algo pesado, por lo que Larisa se quedó en su casa en contra de los deseos de su dueño. Pronto abrió su propio salón en su casa, como lo había planeado originalmente. Julia categóricamente no quería ir allí. Y utiliza sus servicios, pero luego se dio cuenta de que su marido la visita regularmente. Después de unas semanas todas las superficies publicitarias de su ciudad estaban abundantemente cubiertas de pancartas. Fue este salón y servicios para hombres lo que Sergei publicitó activamente. Larisa lo convenció de que ese corte de pelo era que él utiliza, hecho, de hecho, por un peluquero profesional y no por alguien que envejece y engorda el rostro. Ella eligió la mejor opción y encontró al maestro que hacía ella misma este trabajo, así que le tocó el turno al barbero que alquiló una silla en el salón de Larisa para nosotros. Trabajó bien en la apariencia de Seriosa y cambió completamente su imagen al adquirir una pequeña y elegante barba de forma compleja, y este es su esposo, a quien nunca le gustó la barba y se afeitaba cuidadosamente todas las mañanas, por lo que le tocó a Larisa usar ropa que parecía ser entre lo mejor. Las razones pusieron a Seriosa en contra del estilo que usó durante todo su matrimonio con Julia y lo persuadieron a cambiarse urgentemente jeans y zapatillas cómodas. Ella tenía un estilo de negocios, camisas, pantalones y otros atributos, como dijo Laura, de un hombre exitoso. Naturalmente a Sergei le gustó la nueva imagen, pero Julia no, sintió que su marido empezaba a alejarse de ella. Por eso, Yola decidió ir también al salón de Larisa cerca de la escuela. Ella fue muy amable y la invitó también, y nosotros puedo decir que no se arrepintió, independientemente. ¿Qué tipo de base moral tenía Laura en los profesionales? Solo contrató a la mejor. Yola se transformó interna y externamente, cambió mucho sobre sí misma y comenzó a recibir elogios de admiración de sus colegas masculinos. A la joven le gustó. Increíblemente. Sergei parecía estar más ocupado y distante, pero al mismo tiempo la relación entre los cónyuges se mantuvo normal. En cualquier caso, en la medida de lo posible en esta situación, desayunaban juntos, llamaban a sus familiares, a veces guardaban secretos y en general se divertían. Pero ahora había mucha más Larisa a su lado, mucha Julia. Estaba segura de que sus compañeros de trabajo en el corral confiaban demasiado en la joven, que no tenía sentido retrasar más esta comunicación, porque nada bueno podía salir de ello, y solo Julia,
Como una optimista incorregible, siempre intentaba ver en una persona, antes que nada, recordaba cosas buenas. Que maravillosamente vivieron juntos, seriosa, antes de que Larisa apareciera en su vida 100 veces. La niña ya se arrepintió de haber ido a la tienda a la hora del almuerzo. Al final, podría haber sido completamente diferente, pero el pasado no puede regresar y su amor por los perfumes exquisitos ahora estaba arruinando por completo su vida. Larisa de alguna manera empezó a salir con ellos al club de campo simplemente porque, como ella siempre anda por ahí, ¿por qué no? Fue con ellos y el fin de semana a Julian no le gustó este giro de los acontecimientos, pero como se dio cuenta por primera vez en toda su vida familiar, su opinión sobre este asunto ya no fue tomada en cuenta, excepto que Larisa no se detuvo. Criticando a la propia Julia por su vestuario o estilo de maquillaje y eso también. Fue muy desagradable varias veces el cloro, especialmente estando ligeramente bajo la influencia. Comenzó a contarle a Sergei en color algunas historias de la vida escolar de su esposa y era imposible detener este flujo de conciencia de una mujer borracha. Sergei luego pasó varios días ridiculizando los hábitos de la infancia de Yulina o la forma de reaccionar ante tal o cual evento y la propia Larisa no vio nada malo en esto. Dicen, bueno, sí, se lo dijo a su marido, pero no mintió. Fue que Julia estaba especialmente insatisfecha con el tiempo con la hipoteca que estaban pagando los cónyuges. Juntos reciben un salario aproximadamente comparable al actual. Larisa, en presencia de Sergei, insinuó varias veces con transparencia que a menudo sucede que ella lo sabe, pagan juntos, y luego resulta que la esposa tiene hijos y su marido se va, y él, después de beber, abandona el piso hipotecario común por el que paga cotizaciones desde hace muchos años. Julia, inmediatamente detrás de la belleza distante, le pidió a su amiga que especificara exactamente lo que tenía en mente, pero Larisa, como siempre, puso lánguidamente los ojos en blanco debajo de la frente y le dijo a Julia que no se lo tomara en serio, diciendo que hay familias mucho peores que la tuya, Ceresenka, ahí es donde ocurren estos juegos, y ustedes son jóvenes amantes, ven cómo es la vida y no se engañan, y sin embargo Cereza se equivocó, como dicen. Un tiempo después de esa conversación se acercó a Julia con una propuesta extraña. Ella quería firmar con él un contrato matrimonial en el que a él le gustaría ver un punto muy interesante, dicen, si la familia, por alguna razón desconocida. Para él, Sergei. Se suponía que su apartamento sería para él y para ella, todos sus ahorros a lo largo de los años de matrimonio. Cuando Julia intentó superar su asombro y su amarga decepción y comenzó a descubrir exactamente qué ahorros tenía en mente su marido, porque cada centavo gratis que tenían se gastó en pagar la hipoteca, Sergei empezó a dudar, tartamudear y a hablar de que Larisa tiene razón, cualquier cosa puede pasar en la vida y no se divorciarán, pero siempre tendrán tiempo para ahorrar contándole a su marido todo lo que ella pensó en él. Julia se sentó en el sofá y lloró amargamente, como es que todo era literalmente todo lo que ella y Seriosa lo construyeron cuidadosamente todos estos años. Unos meses antes de la fundación, Larisa lo destruyó. Si Julia necesitaba una razón para mirar de nuevo la relación con su esposo, entonces fue este intento de quitarle la mitad de su departamento sinceramente merecido que obligó al cerebro de la joven a trabajar en la dirección correcta, como si se le hubiera caído un velo de los ojos y se dio cuenta que no había olor a amor de su marido. Hubo un cálculo frío, porque ambos pagaron la hipoteca. Lo que significa que sin su dinero él no podría pagar más. Hace una cantidad impresionante de años, Julia se abrazó y pensó qué hacer a continuación, qué hacer el próximo fin de semana. Estaba planeado otro viaje fuera de la ciudad y Larisa, por supuesto, fue con ellos. Ahora siempre seguía a Sergei y era la tercera rueda, pero desde el punto de vista de Laura era superflua al parecer la propia Julia. La joven decidió que estaba harta de vivir en la ignorancia y cerrar los ojos a lo que estaba pasando, necesitaba mirar la vida desde el otro lado. Ella sobriamente, entonces la decepción sería un orden de magnitud menor porque Julia, contrariamente a su costumbre desde hace mucho tiempo, mantuvo los ojos y los oídos abiertos durante todo el viaje y notó muchas cosas desagradables para ella misma. En primer lugar, Larisa a menudo intentaba tomar de la mano a su marido Sergei, apoyarse en su hombro o simplemente tocarlo casualmente. Julia lo observó casi desapasionadamente. Solo del lado de Sergei.
Era obvio que los toques de Larisa lo impresionaron, pero aún así no perdió la vigilancia y trató de asegurarse de que nadie a su alrededor notara nada, pero ahora Julia sabía qué buscar y lo estaba haciendo a propósito casi. No sentí dolor en el alma por eso, es obvio que tu hermosa morena de ojos azules no pasó la prueba de tener una amiga linda y muy atrevida. Julia también notó varias miradas que Serga y Larisa intercambiaron cuando pensaban que nadie los estaba viendo. Julia fingió que todo estaba bien, pero para sí misma notó que debía profundizar, mucho más. A partir de la próxima semana tenía la oportunidad en el trabajo de tomarse unos días libres ganados por horas extras un poco antes y Julia siempre hubiera rechazado esta opción, no queriendo. Pequeñas cosas para decepcionar a sus compañeros y a la empresa, pero ahora disfrutaba felizmente de los días previstos, por lo que un descanso caminar así es natural. Sergei, ella no le dijo nada y no necesitaba saber que su esposa lo haría. Estar en el trabajo. Julia quería vigilar a su marido y saber cómo pasa su tiempo. Sin embargo, esta tarea era obviamente muy difícil para ella, porque Seriosa no era tonto. Y conocía a su esposa, que extraño de su parte, Julia no podría esconderse ni siquiera entre la multitud, así que, naturalmente, se le ocurrió algo más al detective recién nombrado. La decisión de vigilar a Larisa es que Julia eligió perfectamente el momento para que un mosquito no le comiera la nariz. Los lunes, el salón de Larisa solo funcionaba a la mitad de su capacidad. Los clientes después de un fin de semana tormentoso generalmente no eran suficientes. Es por eso que Larisa solía organizar un fin de semana los lunes. Bueno, a ver quién gana. Julia necesitaba pruebas de concreto armado y estaba lista para recibirlas el día señalado. La joven se despidió calurosamente de su esposo, fingiendo que se iba a trabajar, y salió por la entrada. Cruzó la calle y tomó un minibús que había tomado todas las mañanas durante muchos años hasta ese día. Sin embargo, en la siguiente parada se bajó del minibús y rápidamente paró un taxi. Empezó lo más interesante. El taxi casi llegó a la entrada y Julia estaba sentada en el asiento trasero, tan silenciosa como un ratón. Ella acordó con el conductor que le pagaría una buena cantidad si estaba a su disposición todo el día y el hombre no puso ninguna objeción a tal oferta. Media hora más tarde. En julio no pasó absolutamente nada, apenas había empezado un poco. Dudando de lo que decidió hacer, pero aún así la confianza de que algo andaba mal era tan fuerte que la joven permaneció en su peculiar puesto. Pasó otra media hora, y luego otros minutos. Julia se dio cuenta de que Sergei no iba a trabajar, pero después de todo debería haber hecho las maletas y haberse ido hace mucho tiempo. ¿Era sospechoso? Sí, sin duda. Finalmente se abrió la puerta principal y su esposo apareció en el umbral, miró alrededor del patio con la mirada familiar de un hombre que tiene algo que ocultar. E inmediatamente se acercó a él en su auto extranjero rojo brillante. Él compró. Recientemente, Larisa. Julia vio a Seriosa acomodarse cómodamente en el asiento del pasajero delantero y a Larisa quitar el auto del asiento. El perfil de su esposo ya era visible solo a través de la ventana. Bueno, llevemos ese auto allí, con la propia Julia dirigiendo al conductor, adentrándose más en la cabina, para que no pudiera ser vista desde afuera a través de los vidrios polarizados. Los autos Chevrolet blancos circulaban por la ciudad casi chocando contra choques y Julia se horrorizó más de una vez ante la posibilidad de ser descalificada, pero Larisa y Sergei parecían creer plenamente en su impunidad y el genio de Larisa nunca miró por el espejo retrovisor, sí, y no habría prestado atención al modesto taxi blanco, que obviamente tenía prisa en alguna parte por su negocio. El auto rojo se detuvo en un gran centro comercial y allí subieron Sergei y Larisa. Los ventanales panorámicos del primer piso no pudieron ocultar cómo la pareja se acomodó en la mesa del desayuno que estaba ahí mismo y comenzaron a desayunar. Julia miró hacia un lado ya que su esposo era increíblemente tranquilo, despampanante, educado y agradable. En todos los sentidos claramente estaba coqueteando con Larisa y ella respondió. Lo mismo ocurre con el amor. Tu primer amor estudiantil es ardiente. Como una lágrima que sale de su corazón, la morena de ojos azules se reveló voluble y voluble. Lo que significa que ella, Julia, tendrá que seguir adelante en la vida e intentar encontrar un chico con el que formar una verdadera familia. Lealtad y tranquilidad. Solo a la joven todavía le quedaba un pequeño asunto.
y exigió que se resolviera de inmediato. Inmediatamente después de pensar en el asunto, Julia puso los ojos en blanco de placer. Ahora todo será como ella quiere y Larisa no podrá interferir en lo planeado en el nivel equivocado. Inteligencia, llévame a la avenida Pravi. Julia le preguntó al taxista. Allí, en un gran centro de oficinas, había una sala de recepción para otro ex colega suyo. Sasha se convirtió en abogado y, según escuchó Julia, era muy bueno. Ya en la adolescencia, la modesta Sasha se convirtió en objeto de constante burla e intimidación por parte de los mordaces y muy populares en la clase de Larisa, y por eso se alegró con todas sus fuerzas de que ella finalmente los hubiera dejado. Después del noveno, ahora Julia tenía que demostrarles a todos que era mayor. La amistad en la escuela es impecable, al igual que el odio en la escuela. La conversación con Alexander resultó ser muy informativa. Julia primero le describió brevemente una foto que había visto recientemente en un centro comercial y luego le contó cómo llegó a vivir así. Sasha parecía estar mirándola atentamente de arriba a abajo en un marco elegante que obviamente era muy caro y resultó que Vitalik no estaba aquí en sus pensamientos, en algún lugar muy alejado del lugar donde Julia expresaba su dolor mental. En cualquier caso, esa es exactamente la impresión que tuvo la chica. Sin embargo, fue muy engañoso, pensó Alejandro. Cuando Julia terminó de hablar y agitando expresivamente las manos, volvió su mirada atenta hacia ella y aclaró: si no entiendo mal, ¿te gustaría castigar a tu marido de tal manera que le desalentara darle a alguien cualquier tipo de cosa de cariño en su vida? Entonces Julia asintió. Bueno, genial, ahora escuchen lo que se debe hacer, creo que tenemos varias opciones. Sasha entrecerró los ojos con picardía y preguntó, bajando la voz, ¿cuál de los dos prefieres, tranquilo o con efectos especiales? Efectos especiales no. Soltó Julia pensativamente y el rostro del abogado se iluminó con una sonrisa alegre. Sabía que al salir de la oficina de Sasha, Julia hizo escrupulosamente todo lo que el hombre le ordenó. Entró al banco y salió de allí, agarrando fuertemente su bolso de cuero trabajando contra su baúl. Con este bolso volvió a la oficina y salió unas horas después. Julia regresó a casa a la hora habitual. Como después del trabajo, Sergei también parecía como si hubiera pasado todo el día en su oficina. Julia, con cierto esfuerzo, fingió que no tenía absolutamente nada. Se sabe cómo pasó el día su marido. Sin embargo, cuando se preparó y comió la cena, ella misma habló con su marido. Ya sabes, seriosa. Me parece que en algunos aspectos tenías razón recientemente. La hipoteca es muy grande, no puedes pagar nada con ella. Te sugiero que hagamos esto, saquemos un préstamo. En efectivo en el banco pagaremos el saldo del costo del apartamento y luego probablemente completaremos el mismo contrato matrimonial del que hablabas. Pensé que eres el sostén de la familia, un hombre, definitivamente deberías sentirte seguro. Y luego nosotros. Empecemos a ahorrar para uno nuevo ahora mismo. Es cierto, por supuesto, ni siquiera pienses en lo contrario, exclamó Seriosa alegremente, mirando ligeramente de reojo su teléfono. El hombre claramente quería hacer feliz a Larisa rápidamente con el hecho de que Julia mordió el anzuelo. Y aceptaron la oferta, y así lo decidieron por sí mismos. Julia se dio cuenta de que tan pronto como decidió encontrarse con su marido a mitad de camino inmediatamente y Larisa encontró otra cosa que hacer por la noche y no irrumpió en su apartamento. Milagros. Y apenas 2 días después, Julia Sergei, que tiene un excelente historial crediticio y una ausencia total de atrasos en las hipotecas pagos, recibieron una cantidad de dinero muy decente del banco. Sergei estaba ansioso para correr inmediatamente para o Caixa e depois para o notario, mas Julia esfriou seu ardor como sorriso encantador. A joven fingiu facer beicino e dice que ele ficou completamente desatento a ela e não se lembra mais do que é o aniversario dela pronto. ¿No le gustaría complacer su belleza en este día? Las vacaciones deberían ser vacaciones. De mala gana, Sergei le preguntó qué tipo de vacaciones quería. Y por eso Julia no fue tacaña con sus deseos. Resulta que ella siempre soñó celebrar su día en el restaurante Caprice, el establecimiento más caro de su ciudad, respetable e inusual, y para que todos se reunieran para saludarla, tanto familiares como compañeros y amigos. Por un lado,
Sergei comprendió que tales gastos ahora eran prematuros y él personalmente no lo necesitaba, pero por otro lado sospechaba que, de lo contrario, su esposa podría negarse a firmar el contrato y por eso lloró por su apartamento completamente propio, que este idiota ahora pagará con dinero del crédito y luego dividirá este préstamo entre los dos después del divorcio. Entonces él se quedará con el apartamento y parte del préstamo, lo que sigue siendo más rentable que poseer solo la mitad de la casa, y ella simplemente saldrá a la calle, donde ganará dinero para devolver su parte del dinero prestado, que no es un plan excelente por el momento. Su deuda es aproximadamente el % del costo de la vivienda. Esto significa, en cualquier caso, que ganó por al menos un tercio. Sergei no pensó si valía la pena condenar a su esposa a tales penurias por un lamentable tercio del costo del apartamento, pero en vano pronto tendría que producir otros completamente nuevos. Los cálculos de Julia estaban tan ansiosos por saldar la deuda hipotecaria lo más rápido posible que rechazó resueltamente la oportunidad de retirar de los fondos de crédito parte del dinero para la celebración en un restaurante. Llegó a Sergei, a quien se le insinuó claramente que la festividad era un requisito previo para firmar el contrato matrimonial. Buscar urgentemente una cantidad muy importante para ti. Un banquete para 100 personas en el mejor restaurante de la ciudad no es tan fácil. Para ti, la única salida que encontró el hombre fue simple pero ilegal, simplemente sacó parte del dinero de la caja registradora del trabajo. Espero que en un futuro próximo nadie los extrañe allí. Normalmente el dinero solo se contabilizaba a principios de mes, lo que todavía quedaba muy lejos. Durante este tiempo, esperaba firmar el contrato matrimonial y convertirse en el dueño pleno de la casa, donde finalmente podría traerle a Larisa todo lo demás. En la oscuridad, cuando pensaba en esto, Jola trató de impedírselo a su marido con diversos pretextos. La arrastró hasta el notario para cumplir su promesa, luego visitó el salón Larisen, de repente llegó tarde al trabajo o simplemente se sintió mal cuando era joven. Era importante para la mujer retrasar el tiempo, pues la hora de su triunfo se acercaba inexorablemente, y finalmente llegó el día. Todos los invitados se reunieron en el restaurante Caprice y esperaron el momento para presentar los regalos de la cumpleañera. Todos se preguntaban lo que presentarían otras mujeres, que probablemente ya lo tienen todo. Después de todo, no todas las familias tienen la fuerza para hacer fiestas como esta. Grandes perlas frescas se pegaban a su piel acalorada como si pertenecieran allí. La joven se examinó minuciosamente, su maquillaje, su peinado espejado, su ropa, todo estaba perfecto, su nariz como un mosquito, no. Sharpen tomó un lápiz labial brillante y se delineó los labios. Una belleza deslumbrante se reflejaba en el espejo, pero sus ojos estaban tristes. La niña sabía lo que tenía que hacer ahora, pero ya no tenía miedo de trazar una línea bajo el pasado. Esto siempre es para mejor, eso le enseñó su madre cuando era niño. El brindis tomó el micrófono y se dio la vuelta sonriendo. Julia, y ahora, queridas, la culminación de nuestra velada es ahora. Cada uno de nosotros encontrará algo para complacer a la cumpleañera, así que veamos cómo estudiaron a nuestra Julia y su gusto por los regalos para tantos años. Los padres fueron los primeros en decir que querían a su hija durante muchos años de una vida feliz y les dio, no importaba que apenas los escuchara, ella simplemente asintió como un muñeco chino. Luego uno de sus amigos tomó el micrófono, quien se sentó más cerca de su madre, para que cualquiera aparte de Julia, apenas prestó atención a lo que decían estas personas. Notó cómo la cabeza de Saska brillaba entre los invitados y se dio cuenta que todo estaba listo. Era hora de que el micrófono finalmente llegara a su esposo. Él poco a poco agradeció a Julia por tantos años de matrimonio y le deseó salud. No es original, pero por alguna razón todos ellos aplaudió. Julia sonrió por los bordes labios. Entonces Larisa inesperadamente tomó la palabra, ya bastante borracha, y estaba claro que Seriosa definitivamente no querría que ella hablara. ¿Pero hubo algo que podría haber detenido a Laura? Larisa se puso de pie y el haz del proyector se dirigió hacia ella. Balanceándose sobre sus pies, miró directamente a la cumpleañera y soltó un fuerte grito para que todos pudieran escuchar. Julia, tu marido no te quiere y hoy te doy tu libertad. Dame Sergei y tú mismo encontrarás tu propia felicidad. Julia no esperaba esto, planeaban hacer a Sasha de otra manera, pero el alcohol soltó la lengua de Larisa y ahora. Sergei se sienta tapándose con las manos de las miradas agresivas y los padres de ambos lados los miran asombrados y un murmullo comienza a surgir entre los demás invitados.
Julia tomó una decisión al instante. Juntos, un grito reprimido de horror recorrió el restaurante Caprice mientras tomaba el micrófono de Brindis completamente perdido y decía claramente: tómalo por mí, no necesito un ladrón y engañador. La pantalla detrás de la cumpleañera se iluminó inmediatamente con una luz blanca uniforme y fotos de Sergei y Larisa en el café. Sergei y Larisa en el café comenzaron a aparecer una tras otra. Sergei y Larisa en la calle. Julia notó en silencio con satisfacción que el detective enviado por Sasha hizo un gran trabajo. Y aquí está el video, aparentemente desde un celular, Sergei en casa contándole a alguien detrás de escena. De hecho, era la propia Julia cuando estaba en las cajas, dinero para esta celebración. Luego fotos de Sergei en compañía de Larisa. Volvieron a brillar, los invitados empezaron a murmurar, todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Tenían prisa por discutir y chismear. Alguien incluso empezó a llamar a algún lado, contando lo que pasó aquí. A Julia no le importaba la reacción que seguiría a tan triunfante tentación, era como si le hubieran quitado un peso de encima a la chica. Salió al pasillo por una discreta puertecita y allí encontró a Sasha esperándola. ¿Te gustó? También pregunté cómo respondió Julia. Sin embargo, ambos sabían que este no era el final, que esta tarde Julia presentó una solicitud de divorcio de Sergei en el tribunal local y la primera reunión está prevista para pasado mañana. Sasha se aseguró de que el proceso no tomara mucho tiempo y que el dinero que le quitaron a Sergei fuera de la caja registradora. Nunca irán a la cuenta hipotecaria, simplemente parecen desaparecer en el aire. Y Saska demostrará que este préstamo se tomó para necesidades familiares. Lo que significa que Sergei tendrá que devolver la mitad del importe. Además, su apartamento hipotecario se venderá y Julia agregó la mitad del dinero de la venta y lo envió. Después de haberle comprado dinero del crédito, podrá comprar un hermoso apartamento de un dormitorio en casa nueva. Además, Julia supuso que ahora Sergei perdería su trabajo. Después de todo, admitió ante su dirección que había pedido dinero prestado de la caja registradora. Por supuesto, y es poco probable que acudan a los tribunales. Pero, según el artículo, antes de ser despedido, tendrá que devolver el importe total, hasta el último céntimo. Julia sospechaba que sus padres podrían ayudarle con esto. Al fin y al cabo, a ellos también les interesa que su único hijo siga en libertad. En cuanto a Julia, se sentía muy bien y esperaba que a partir de ahora comenzara una nueva etapa brillante en su vida. 5 años después, Julia caminó rápidamente por la acera hacia el estacionamiento. Necesitaba subirse al auto lo más rápido posible y conducir. En el caso del niño, es poco probable que Dinka, de 3 años, quisiera que su madre fuera la última en recogerlo del grupo del jardín de infancia. Julia pensó en qué preparar para la cena hoy. Su esposo probablemente regresaría con mucha hambre, lo que significa que debería haber al menos 2 platos en la mesa. La mujer sonrió, recordando cuánto valoraba a su esposo sus habilidades culinarias después de un primer divorcio de alto perfil. Casi de inmediato se convirtió en la esposa de Sasha y no se arrepintió ni una sola vez. El uno al otro perfectamente y han pasado 3 años desde que se convirtieron en padres de una encantadora. Era su hijo a quien necesitaban que lo recogieran ahora y Julia estaba muy feliz por eso porque extrañaba mucho a su hijo. A la entrada del estacionamiento había una sencilla caseta de metal gris donde solían estar 1 o 2 guardias. En la mayoría de los casos se trataba de hombres mayores que simplemente ganaban dinero de esta manera. Después de todo, el salario aquí era escaso y podría ser suficiente para vivir solo teniendo en cuenta la presencia de una pensión como asistencia. Julia a menudo no entraba al territorio de inmediato. Pero ella saludaba a estas personas y a veces bromeaba sobre el clima. Escuchó lo que decían y no fingió que ella era un ser celestial y todos los demás no eran en absoluto dignos de ella. Y ahora Julia redujo el paso para saludar a quien custodiaba su auto mientras ella trabajaba en la oficina. Sin embargo, esta vez notó que el lugar del guardia aún estaba completamente ocupado, no un anciano. Solo unos momentos después, la mujer descubrió quién estaba sentado frente a ella en la mesa, el propio Sergei. De hecho, también reconoció a su exesposa y le hizo un gesto de asentimiento. No habían hablado desde aquella gran noche en el restaurante. Sí. Es sobre. ¿Qué podrían decir?
Los intereses de Julia estuvieron representados por Sasha durante el juicio y ella misma no buscó participar activamente en la reunión. Sergei, por el contrario, tenía muchas ganas de hablar con ella, pero Alexander no se lo permitió. En cualquier caso, el abogado, no como hombre, porque entre los excónyuges había una subestimación impresionante. Seriosa miró a Julia con ojos de perro golpeado y por una fracción de segundo volvió a sentir lástima por él. Sin embargo, este sentimiento rápidamente se quemó en el fuego de la memoria, fue muy difícil para Julia. Epifanía hace 5 años, Seriosa pidió permiso. Para acompañarla hasta el coche, Julia asintió vagamente, incapaz de determinar por sí misma su actitud hacia esta persona. Parece que obtuvo total y completamente lo que se merecía, pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede perdonar y olvidar el mal? Seriosa luego caminó hacia ella, quejándose constantemente de la vida. Le dijo a Julia que su vida con Larisa no funcionó desde el principio, ya que esa noche, por capricho, Larisa, quien era muy exigente con la situación financiera de su caballero, se negó. Tener algo en común con él inmediatamente. Cuando se dio cuenta de que él estaba ahora endeudada como en sedas, además, era esencialmente una buena mujer de negocios y rápidamente se dio cuenta de que su salón no necesitaba tanta antipublicidad, por lo que desapareció de la vida de Sergei, llevándose consigo para un largo y buen recuerdo algunas cositas caras que él le había dado en su tiempo, ocultando a ella parte del salario. La decepción de Julia por la elección hecha en la vida era evidente en cada palabra, en cada gesto del hombre, lo lamentable que se sentía en ese momento, lo humillado e infeliz, pero Julia no estaba contenta con la humillación ajena, esto no era parte de su carácter. Al darse cuenta de lo oportuno que escapó de alguien que podría hacerla infeliz en cualquier momento, respondió brevemente sobre sí misma, incluso se podría decir brevemente, está casada, tiene un hijo, tanto su marido como ella trabajan, no te necesitan. De nada, no quería dejar que Sergei entrara en su vida personal. Después de todo, ya estaba allí, el hombre trajo mucho dolor y desgracia. Parece que lo entendió muy bien, por lo que deseó con moderación buena suerte a la joven y se despidió de ella y regresó nuevamente a su stand, que ya era su 8º o 9º lugar de trabajo en los últimos 5 años. Tras el robo de la caja registradora, no pudo postularse para trabajar con bienes materiales o información importante, pero el ingeniero tuvo que lidiar periódicamente con ambas porque entendía que tendría que despedirse para siempre del trabajo en su especialidad. Sergei vagó de empleador en empleador y puestos hasta que los puestos cayeron cada vez más porque yo era eslava. No lo dejé ahora encontró este lugar porque uno de los empleados jubilados decidió dejar de trabajar con heladas o calor y quedarse en casa. En un cómodo sofá en compañía del televisor y no se sabe cuánto tiempo podrá permanecer aquí antes de que la noticia del robo llegue al dueño del estacionamiento, Sergei suspiró tristemente, presionando el botón para levantar la barrera. Julia pasó junto a él en un auto nuevo sin siquiera mirar atrás. Algo le dijo a Sergei que la próxima vez su ex esposa estacionaría el auto en otro lugar y nunca más se volverían a ver. A menos que, por casualidad, todavía no dejara de creer en un milagro.